Buenos días, estimados alumnos de la sección S de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. En la sesión del día de hoy vamos a analizar el tema 15 del programa referido al tipo doloso activo. Bien, a título de introducción tengo que señalar que existen 4 estructuras típicas fundamentales, las cuales fueron analizadas en el tema anterior. La primera estructura típica que corresponde analizar es el tipo doloso activo, por diversas razones. Una de ellas es el tipo más común, o la estructura típica más común que podemos identificar en la legislación penal vigente, y asimismo es la estructura típica más compleja, es la que comprende mayor número de elementos o componentes. Asimismo, es la estructura típica que implica una mayor lesión al bien jurídico y por tanto un mayor desvalor, por cuanto implica una intencionalidad, ¿no? Una intencionalidad que se realiza mediante un comportamiento activo, mediante una acción, una conducta, la infracción de una norma prohibitiva. Bien, dicho esto, vamos como primer punto a referirnos a el concepto del tipo doloso activo. ¿Qué es un tipo doloso activo? Básicamente lo podemos definir de la siguiente forma. Es la estructura típica fundamental mediante la cual se castiga la realización intencional de una conducta prohibida en la ley penal. Aquí podemos identificar en primer lugar el componente subjetivo, que es la intención, el dolo, y en segundo lugar, la conducta o la acción. Se trata de un tipo doloso activo. Implica la realización de una conducta que infringe una norma prohibitiva. Podemos tomar como ejemplos tipos dolosos activos. En primer lugar, el delito de homicidio intencional simple, previsto en el artículo 405 del Código Penal. Y en segundo lugar, el delito de hurto genérico, contemplado en el artículo 451 de dicho instrumento normativo. Bien, efectuada esta primera definición, tenemos que partir ahora, como siguiente punto, a referirnos a la estructura del tipo doloso activo. ¿Cómo está conformado o compuesto el tipo doloso activo? A ver, hay que hacer una aclaratoria previa. Todo tipo penal, desde la perspectiva finalista, contempla dos partes o dos componentes. Un componente objetivo, en primer lugar, donde están todos los requisitos de naturaleza objetiva, y en segundo lugar, por un tipo o una parte subjetiva, donde están todos los componentes de naturaleza subjetiva, es decir, aquellos que atienden a la intención. Al primer componente objetivo se le denomina tipo objetivo, mientras que a la segunda parte, al componente subjetivo, a la parte subjetiva del tipo, se le denomina tipo subjetivo. Por ejemplo, en el artículo 405 del Código Penal, el delito de homicidio intencional simple, que reza de la siguiente forma: todo aquel que intencionalmente dé muerte a una persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Allí podemos identificar las dos partes del tipo. Tenemos una parte objetiva, que es la conducta, dar muerte, los sujetos, el agente y la víctima, y el resultado, que es el ataque al bien jurídico, son componentes objetivos. Pero también tenemos los componentes subjetivos que atienden al tipo subjetivo. Pues en este caso es el dolo, el que intencionalmente dé muerte a una persona, el que intención, dolo. Ese es el componente o requisito de naturaleza subjetiva que se reconoce en este tipo penal. Bien, ¿por qué hablo de requisitos? Porque son presupuestos que se necesitan para que pueda habilitarse el ejercicio del poder punitivo del Estado. Si una conducta efectuado el respectivo juicio de tipicidad se adecúa al tipo penal, es decir, se entiende que se han satisfecho todos y cada uno de los requisitos establecidos en el tipo, tanto objetivos como subjetivos, es que resulta legítimo constitucionalmente privar de libertad a esa persona mediante una pena. En este caso, la pena de prisión corresponde
habilitar en este contexto el ejercicio del poder punitivo del Estado, es decir, activar la criminalización secundaria. Bien, hecha esta aclaratoria y todavía dentro de este punto de la estructura del tipo penal, tenemos que analizar entonces cuáles son los elementos objetivos del tipo y cuáles son los elementos subjetivos, es decir, los elementos o requisitos que encontramos dentro del tipo objetivo y los requisitos que ubicamos dentro del tipo subjetivo. En este sentido, dentro del tipo objetivo encontramos los siguientes elementos o requisitos. En primer lugar, la conducta. En segundo lugar, los sujetos, que tal como dijimos en el tema anterior, puede ser sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el que realiza la conducta, el agente, el criminal, el delincuente, y el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado. En tercer lugar, el resultado es un componente objetivo del tipo. Por ejemplo, en el delito de homicidio el resultado es la muerte. El bien jurídico, que es ese interés o valor fundamental para la sociedad que se lesiona mediante la comisión de un hecho punible. La relación de causalidad, es decir, el nexo de causación entre la conducta y el resultado. La doctrina ha escrito mucho para determinar cuándo una conducta es condición o causa de un resultado delictivo. Sin entrar en mucho detalle, la teoría que ha triunfado en este contexto es la teoría de la equivalencia de condiciones o la conditio sine qua non, la condición sin la cual. Es decir, el juicio hipotético. Por ejemplo, si en un delito de homicidio el delincuente no hubiese disparado, se hubiese producido el resultado de muerte. Si la respuesta es sí, si él no hubiese disparado, no se hubiese producido la muerte, en consecuencia, esa conducta de disparar es causa de la muerte, en este caso del resultado típico. Si la respuesta es no, si él no hubiese disparado e igual se hubiese producido el resultado, por ejemplo, la persona murió 2 minutos antes del disparo por un ataque al corazón, un paro cardíaco, se entiende que esa conducta no es causa del resultado. Conditio sine qua non, condición sin la cual. Claro, el tema de la causalidad presenta muchos aspectos problemáticos. Por ejemplo, ¿qué pasa en los supuestos de causalidad acumulativa? Por ejemplo, cuando dos condiciones por sí mismas no son suficientes para causar un resultado, pero unidas sí lo son. Es decir, cuando por sí mismas y vistas de forma independiente no tienen la suficiente entidad para causar el resultado, pero sumadas o aunadas o unidas sí lo tienen. Por ejemplo, una casa de familia. La madre de familia, cansada de las continuas infidelidades de su marido, decide matarlo mediante una dosis de veneno en el café. Ella echa el veneno en el café, que es insuficiente. Objetivamente es insuficiente para causar la muerte. Únicamente le podría causar una afección estomacal, pero no la muerte. Ahora bien, la señora de servicio, que también había sido pareja del dueño de la casa y cansado de los continuos desprecios hacia ella, decide también, como venganza, matarlo con una dosis de café. Bien, tenemos la dosis del veneno en el café que utilizó la esposa y tenemos la dosis de veneno en el café que utilizó la señora de servicio. La esposa le da el café a las 8 de la mañana y la señora de servicio le da la dosis de veneno en el café de las 12 del mediodía. Ambas dosis de café son insuficientes para causar la muerte, pero ¿qué pasó? A las 3:30 de la tarde el señor sufrió una perforación en el estómago a causa de esto y fallece por una hemorragia estomacal. Se entiende que ambas dosis de café fueron causas del resultado. Hablamos de una causalidad acumulativa. Por sí mismas, estas condiciones eran insuficientes. Unidas, sí son suficientes para causar la muerte. Aquí se entiende que igualmente hay causalidad. Asimismo, tenemos los problemas de causalidad alternativa. Esto ocurría mucho, por ejemplo, en las ejecuciones extrajudiciales realizadas con ocasión
del régimen nacional socialista en Alemania, el régimen nazi. Muchos argumentos o coartadas de los abogados defensores de estos criminales de guerra era que si el tirador o la persona que participó en la ejecución no hubiera efectuado el disparo, otro compañero lo hubiera hecho. Se entiende que igual fue causa de la muerte. Nadie puede alegar esto como defensa. En este sentido, aunque otro lo hubiera hecho, si este primer sujeto disparó, igualmente él causó esa muerte y debe ser castigado penalmente. No basta el argumento de que si no lo hubiera hecho él, otro lo hubiera efectuado en su lugar. Aquí la doctrina es absolutamente, digamos, afirmativa y concisa en señalar que esta conducta es causa del resultado. Y se entiende que este sujeto que disparó cometió un delito de homicidio. Muchas gracias.